Ella es licenciada en enfermería, jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue coordinadora de programas de enfermería a nivel nacional, con 28 años de experiencia, desempeñando varios puestos en el área de enfermería, incluyendo a nivel normativo, donde fue parte del equipo líder que diseñó y elaboró, implementó el modelo de institucional para prevenir infecciones nosocomiales, el MIPRIM, y la adaptación e implementación de la campaña institucional Higiene de Manos, CIMA. Es parte del equipo responsable de implementar el modelo de seguridad del paciente del Consejo de Salubridad General en unidades médicas del IMSS, certificada como licenciada en enfermería y esterilización por certificación del Board Sterile Processing and Distribution del CBSPD. Pertenece hoy en día a la Asociación Mexicana para el Procesamiento Estéril como parte de la mesa directiva, cofundador del COPLI y evaluador y profesora activa del Consejo de Salubridad General. Y bueno, pues yo les voy a hablar de una parte fundamental de lo que debe de llevar un programa de seguridad del paciente para las instituciones de salud, de cualquier nivel de atención. Incluso tenemos que pensar y concientizarnos que aunque sean consultorios de atención médica, que aunque sea un consultorio dental, un consultorio de podología, en todos ellos debe de existir un programa basado en la seguridad del paciente. Y pues obviamente les voy a hablar de uno de los elementos más importantes que debe de considerar ese modelo de seguridad del paciente, que es acerca de los sistemas de notificación y análisis de eventos. Y en esta ocasión, me voy a tomar el atrevimiento de enfocarlo a la práctica quirúrgica. Muchas gracias, FEMEC. Muchas felicidades al Colegio de Enfermería Quirúrgica por este evento. Y bueno, excelente el tema de la ciencia de la enfermería quirúrgica. Pues vamos a dar inicio. Y siempre me gusta iniciar haciendo un poco de reflexión acerca de lo que conlleva la seguridad del paciente, que requiere de un proceso de gestión en todos los niveles. Cuando nosotros escuchamos la palabra gestión, nos asusta o nos hace pensar que eso es para los jefes, que eso es para los líderes de la organización. Pero quiero comentarles que a todos los niveles de la organización, no importa el papel que nosotros desempeñemos dentro de la organización, nosotros hacemos gestión. Y la gestión, sus logros y la creatividad con que nosotros llevemos esa gestión en el área de prevención de riesgos siempre debe de estar presente, pero sobre todo se debe usar para evitar que los accidentes se presenten. Y lo más importante, que tenemos que cambiar el paradigma y no ocultarlos como un hecho ya ocurrido, porque el ocultarlo es lo peor que puede sucederle a una organización de salud. Les voy a hablar un poquito acerca de los antecedentes de los sistemas de notificación, y estos nacieron fuera del sector salud, fuera del área de salud. Sus primeros inicios fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el psicólogo John Flanagan desarrolla la técnica del incidente crítico enfocada para las fuerzas aéreas de los ejércitos, para el ejército de los Estados Unidos. Obviamente no tenía el nombre que actualmente se le conoce en el medio de salud, pero esta técnica permitió registrar de manera inicial todos los incidentes que tenían la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos durante la guerra, y en el mismo proceso de la guerra ir mejorando esos errores que ellos veían que tenían en el transcurso de su actividad dentro de la guerra. Fue tan exitosa esta técnica que el mismo John Flanagan
la adaptó a otro tipo de industrias y que actualmente es muy utilizada en la industria petroquímica, en la aeronáutica también es muy utilizada y bueno, y también en la fuerza, en la industria aérea, ¿no? Que son nuestros máximos referentes y de donde el sector salud a lo largo de estas décadas ha aprendido y sobre todo la ha adaptado a nuestro contexto de nuestra práctica diaria. Obviamente hubo un parteaguas para buscar metodologías que nos ayudaran a disminuir los errores de evento adverso. Durante toda la historia de salud, siempre de una u otra manera se han dado a conocer a la comunidad médica, a la comunidad en salud, los errores que se presentan durante la atención médica. Y hasta hace unas 5 décadas, hace unos 50 años, esto era realmente algo que se ocultaba y que cuando se daba a conocer era muy señalado, acusado. Seguramente, y creo, cito aquí a Marilena Navarrete, hace ratito les hablaba de Ignacio Semmelweis, y bueno, yo creo que todos conocen su historia, se las platicaré brevemente. Él era un médico que se dedicaba a atender puérperas, pacientes puérperas. Él era pues, práctica ginecológica y él detectaba que había una tasa de mortalidad materna elevadísima. Y bueno, él a través de la observación simplemente se percató que las pacientes les daba infección puerperal precisamente por las malas condiciones de higiene y sobre todo porque el personal no se lavaba las manos. En esa época no existían los guantes quirúrgicos, entonces los propios médicos realizaban necropsias de las pacientes puérperas que fallecían por infección puerperal y posteriormente, después de hacer esas necropsias, iban a atender a las mujeres vivas que estaban hospitalizadas sin hacer en higiene de manos. Entonces, bueno, eso tenían unas tasas de mortalidad elevadísima y cuando él dio a conocer esto a la comunidad médica, fue rechazado por los médicos, por toda la comunidad, incluso le quitaron su licencia para poder ejercer como médico y él lamentablemente muere en un hospital psiquiátrico desmoronado por esa situación, ¿no? Entonces, siempre se ha dado a conocer que toda la vida el ser humano se ha equivocado porque es parte de nuestra condición, sin embargo, pues siempre ha sido criticado. Pero es hasta la década es en el año de 1999 cuando el Instituto Nacional de Medicina lanza este estudio, Errar es humano, que es pues el resultado de un análisis muy importante de los hospitales de Estados Unidos, en donde demuestran que entre 44,000 y 98,000 norteamericanos morían anualmente por errores prevenibles en la práctica médica y que estos errores presentaban grandes, o sea, no solamente se equivocaban, sino que aparte sus pacientes se morían. Y esa mortalidad superaba incluso las muertes causadas por accidentes de tránsito, por cáncer de mama y por VIH en esa década. Este estudio fue muy controvertido porque no era dirigido al sector médico, obviamente al sector de salud, pero también estaba dirigido para la población general, para que la población general se enterara, para los líderes políticos del país y para las personas que desarrollaban políticas públicas para ese país. Tan es así que Bill Clinton, que era el presidente de esa época en Estados Unidos, tuvo que dar cuentas a todo su cuerpo de gobierno de Estados Unidos en relación a estos estudios y tuvo que buscar alianzas a través pues, de la CDC, de la Organización Mundial de la Salud, para desarrollar estrategias que
que disminuyeran ese error. Este estudio es el parteaguas de la seguridad del paciente. Es donde se hace visible la necesidad de implementar proyectos basados en la seguridad del paciente, basados en evidencia científica, tal como lo mencionaban la maestra Gloria y la maestra Angélica por la mañana, hace unos minutos, y la importancia de voltear a ver eso que estaba sucediendo. Y como bien lo mencionó la maestra Marta Angélica hace unos momentos, realmente esto también se convirtió en un problema de salud pública muy importante para las instituciones de salud. Este es el primer libro de una serie de varias publicaciones. Posteriormente de este libro de Rares Humano, el mismo Instituto de Medicina presenta otro estudio en donde especifica, donde nacen las dimensiones de la calidad, las famosas 8 dimensiones de la calidad, en la cual una de ellas, una de las más importantes, pues es precisamente la seguridad del paciente. Y posteriormente surge una publicación adicional, la tercera publicación de esta serie de libros, en donde mencionan estrategias para mejorar, estrategias para disminuir esos errores y que se encuentran vigentes hoy en día. Esa publicación es del 2004, 2003, si no me mal recuerdo, y esa publicación lanza estrategias para las instituciones de salud para disminuir la presencia de eventos adversos. Y una de las primeras recomendaciones que hace es precisamente implementar sistemas de notificación de eventos adversos. Por eso es tan importante. Me quise detener un momento para ver cómo es que nacen estos sistemas de notificación. Pero antes de continuar, quiero hacer esta pregunta y quiero pedirle a la licenciada Miriam Donají, a la maestra Josefina Flores, si me pueden apoyar y me gustaría que todos las personas que están presentes en estas jornadas que nos dan, que amablemente me están acompañando, y me gustaría que me dijeran quién en su hospital cuenta con un sistema de notificación de eventos adversos. Solamente es cuestión que respondan sí o no y que por favor me pudieran decir más o menos el porcentaje, el número de personas que sí tienen un sistema de notificación en su organización, donde ustedes trabajan. Sí, Alex, al pendiente. Gracias, Josefina. Mientras toma agüita. Perdón, permítanme un momento. Mientras van respondiendo, denme un minuto. Gracias. Sí, más o menos, ¿ya han respondido? No, todavía no. Nada más uno sí y uno no. Ok, en Karina Lemus, ella contesta que en Cuernavaca sí tiene. Perfecto, muy bien. Mageli también dice que sí lo tienen. Perfecto. 2 contra 1. Perfecto, bien, bueno, pues, ¿cómo se llama? Perfecto, pues muchísimas gracias, sí es importante que hagan esta reflexión y pues los voy a llevar paso a paso de cómo se puede implementar un sistema de notificación, pero que realmente sea útil para la organización, ¿sí? Que sea útil para que ustedes puedan implementar medidas de mejora. La presentación de la licenciada Brenda Barrera me impactó demasiado y sobre todo porque me hizo recordar que hace unos años, no tantos, y seguramente las personas que trabajan en la misma institución de donde yo soy orgullosamente jubilada, recordarán un caso que se presentó por fuego dentro del quirófano, donde lamentablemente el paciente falleció quemado en el momento del acto quirúrgico y que no tenía nada que ver
con el problema por el que ingresó a la organización en un estado del norte de la República y que bueno, que eso ha marcado, son esos accidentes mediáticos porque obviamente salen en las noticias y que han marcado la institución por este tipo de errores, ¿no? Y que obviamente no importa qué tan preparado esté el personal, no importa qué recursos tenga una organización, un hospital, estos errores se van a seguir presentando. Y se van a presentar por el simple hecho, por dos factores primordiales que yo quiero resaltar. El primero es que somos seres humanos, porque somos falibles a equivocarnos por exceso de confianza, por cansancio, por desconocimiento, por egolatría. Eso está comprobado en la literatura. La literatura ha demostrado que todos esos son factores que pueden condicionar a que nosotros nos equivoquemos, pero no quiere decir que somos culpables, sino realmente son factores que influyen para que estos eventos se presenten. Y el segundo gran factor por el que estos errores se presentan en la organización es por fallas en el sistema, porque el sistema no está diseñado para tener un entorno seguro. Y bueno, esto lo vamos a ir resolviendo conforme vayamos avanzando en la charla. Les voy a ir poniendo varios ejemplos y bueno, espero no extenderme demasiado. Ahí me va poniendo freno, maestra Finita, porque de que agarro el micrófono. Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas del sistema de notificación? Primero, pues es alertar sobre los riesgos que están presentando en las organizaciones. Todos los factores que mencionó la licenciada Brenda por la mañana son precisamente esos riesgos. Riesgos, por ejemplo, ella comentaba que no funcionaran bien el equipo médico, que estuviera fallando el equipo médico, que el personal no estuviera capacitado, que no conociera el funcionamiento del equipo. Todos esos factores que ella mencionó son riesgos, pero si nosotros no identificamos esos riesgos, difícilmente vamos a prevenir la presencia de un evento adverso, de un accidente hacia el paciente. Otra ventaja es favorecer la mejora y la implementación de acciones seguras para los pacientes, porque al saber la realidad que está viviendo cada organización, pues obviamente van a establecer estrategias que realmente van a ser útiles para la organización. En todos los hospitales del país, no importa, y de todo el mundo, no importa si es una institución pública, si es una institución privada, si es una institución grande, si es una institución pequeña, si es una institución con recursos o sin ellos, no importa las condiciones, siempre va a haber tomadores de decisiones. Siempre va a haber un director, va a haber un jefe de enfermeras, va a haber supervisores, va a haber administradores, va a haber gente que está tomando decisiones, pero también va a haber personal operativo que va a desarrollar las acciones necesarias para proporcionar salud a los pacientes. Va a haber cirujanos, va a haber médicos, va a haber enfermeras, va a haber camilleros, va a haber gente que limpia la organización. Y todos ellos tienen el riesgo de equivocarse. Entonces, pues estos sistemas de notificación nos van a permitir alertarnos primero, conocer nuestra realidad y sobre todo implementar estrategias que realmente impacten. Yo ya tengo muchos años de experiencia, como lo pudieron ver, y yo recuerdo cuando empecé ya pues en el instituto hace 20 años, 28 años, cuando yo era todavía enfermera operativa, y yo veía que cada año era el programa de trabajo, y hay que trabajar el programa de trabajo, y nos pasábamos horas, yo veía a las jefes desgastadas, desarrollando programas de trabajo anuales que se compartían entre unas a otras, y que buscaban en la literatura
pero lamentablemente la realidad, y no me da pena decirlo, porque precisamente de esas situaciones aprendemos, ¿qué era lo que se hacía? Se copiaban modelos de otros hospitales, de otros servicios, de otras jefes, pero no se adaptaban a las condiciones que tenía esa organización. Entonces era un desgaste importante para el personal que desarrollaba esos programas de trabajo, pero al mismo tiempo las condiciones en las que ellas estaban trabajando no les permitía implementar esos proyectos que se desarrollaban. Entonces, cuando un hospital tiene un sistema como este, basado en los accidentes, en los eventos, en los recursos que tiene cada servicio, entonces la historia es completamente diferente, porque las barreras de seguridad se van a implementar en función de sus necesidades de ese servicio. Y creo que este aprendizaje que nos ha tocado varios años, pues ha sido lo que hasta el día de hoy es, que cada vez nos acercamos más hacia una cultura basada en la seguridad del paciente. Como lo dice el último punto, que finalmente estos sistemas nos permiten construir una cultura. ¿Y qué es una cultura de seguridad del paciente? Yo la traduzco, yo en mi cabeza, para tratar de comprender qué es realmente una cultura de seguridad del paciente. Para mí, una cultura de seguridad del paciente es cuando el personal sabe lo que tiene que hacer en el momento oportuno, sin necesidad de que alguien le esté supervisando, sin necesidad de que alguien le esté diciendo, tienes que hacer las cosas así, primero va esto, lávate las manos, no salgas con el uniforme quirúrgico fuera del quirófano, en fin, eso es una cultura. Y que obviamente lo mencionaba de manera muy oportuna la maestra Marilena, la licenciada Marilena, en el tema de higiene de manos. Esta cultura se construye todos los días, todos los días. Y les tengo una mala noticia, bueno, para mí es buena, no sé, pero para muchos no lo es tanto. La cultura de seguridad es un camino en el que debemos de transitar toda la vida. No tiene un inicio ni tiene un fin, sino es un continuo que debemos de desarrollar en nuestro trabajo. ¿Cuáles son las características de un sistema de notificación? Lo más importante es que este sistema debe de ser confidencial. Hace ratito que escuchaba a la maestra Marilena, hablaba de los grandes paradigmas que se habían roto con el modelo de higiene de manos de la OMS, en donde se modificó la manera de medir el cumplimiento de higiene de manos. Y yo pensaba justo cuando ella hablaba en ese momento, yo decía, hace 15, 20 años, cuando yo era enfermera asistencial, era muy chistoso que los errores se ocultaban y la higiene, y cuando me medían la higiene de manos, lo medían a escondidas. No sé si recuerdan los famosos estudios de sombra. Iba una persona y me evaluaba sin que yo me diera cuenta, ¿no? Y cómo ese paradigma se ha roto por completo, ha cambiado. Y actualmente la OMS promueve que esta medición del cumplimiento de higiene de manos, de la medición del cumplimiento de barreras de seguridad, no sea escondidas, sino que el personal sepa que lo están evaluando y que permita que se le esté retroalimentando. Y que los errores adversos, los eventos que se presentan en las organizaciones se den a conocer y que estos sean ahora confidenciales. ¿Por qué deben de ser confidenciales? Porque recuerden que no estamos buscando culpables. Ese es el gran reto al que se enfrentan las organizaciones de salud cuando están implementando un sistema de notificación. Y tenemos que aprender que esto no es un sistema de un chismógrafo. En mi época de adolescente se usaban los chismógrafos. Donde yo voy a investigar o voy a juzgar el cirujano que se equivocó al operar una cadera equivocada, al anestesiólogo que se equivocó en administrar un medicamento por otro, en la enfermera quirúrgica que no se dio cuenta que utilizaron un instrumental que no estaba
¿Me explico? En el personal de limpieza que no utilizó de manera adecuada las sustancias químicas para limpiar de manera correcta el quirófano. No estamos buscando esa persona culpable, estamos buscando qué es lo que está sucediendo para poder implementar barreras de seguridad que eviten que eso se vuelva a presentar. Este no debe de ser punitivo. Así como no estamos buscando culpables, tampoco los estamos tratando de ajusticiar ni de decirles, castigarlos por algo en el que se vieron involucrados. Yo nada más quiero y eso está documentado, ustedes lo encuentran muy fácilmente en la literatura como la segunda víctima, ustedes búsquenlo en la literatura de seguridad del paciente, de por sí ya es una carga de conciencia para aquel personal que se vio involucrado en un evento adverso y que se dio cuenta que se equivocó. ¿Cuántas veces no hemos sido testigos de personas que se equivocan en transfundir un paquete sanguíneo en el transoperatorio? ¿Cuántas veces no hemos escuchado del cirujano que operó, que eso también sucedió y que también fue muy mediático, dos casos muy sonados del cirujano que operó el ojo sano del niño de 1 año, ¿no? Que también sucedió dentro de la institución. O del ortopedista que se equivocó y operó la cadera sana y no la cadera fracturada. O de ese caso que sucedió tan sonado en Chiapas, donde a los bebés les pusieron insulina en lugar de ponerle la vacuna que quedara. Imagínense la carga moral para esa persona, para ese ser humano, para ese colega de nosotros, que puede ser cualquiera de nosotros, como para que todavía se le castigue por su acción. Entonces, eso no lo podemos permitir. Estos sistemas, y lo mismo lo dice la literatura, no deben de ser punitivos. Se dan a conocer para evitar que vuelvan a suceder, no para castigar a las personas, no para correrlas, no para quitarles cargos, no para ponerles notas de demérito, en fin. Estos sistemas deben de estar orientados a identificar y registrar incidentes. Y lo decía muy bien la maestra Gloria Ortiz en la primera ponencia del día de hoy, y lo repitió la maestra Marta Angélica hace unos momentos. Aquello que no está escrito no existe. Y estamos condenados, y bien lo dice el dicho, estamos condenados a volver a repetir nuestra historia cuando la olvidamos. Entonces, para eso es necesario que exista un registro de estos incidentes con el fin de establecer estrategias para mejorar la calidad de la atención médica y de la seguridad del paciente. Me da muchísimo gusto escuchar a la maestra Marta Angélica en motivarlos a investigar. Y quiero decirles que desde hace ya más de una década, la línea de investigación de seguridad del paciente está abierta. Todo el mundo cree que la seguridad del paciente es una falacia, que son aspectos teóricos muy bonitos. Todo el mundo me decía, ya cuando yo he sido una persona de la seguridad del paciente ya desde hace muchos años, desde que tuve la fortuna de ser jefe de enfermeras de un hospital y que me dijeron su hospital se va a certificar, y que yo me puse a investigar todo lo que encontraba a mi alcance sobre seguridad del paciente, y que yo decía, es que nada más es pura teoría, y me da gusto ver al paso de los años cómo se han desarrollado líneas de investigación tan sólidas que nos permiten demostrar que es necesario implementar estas barreras, ¿no? Entonces, pues así como la maestra Marta las invitaba a desarrollar investigación, bueno, pues yo las invito a desarrollar investigación en seguridad del paciente. Esto es una de las características principales de los sistemas de notificación, es que deben de ser analizados por expertos, y los expertos se hacen capacitándose, preparándose, generando competencias para analizar eventos adversos. Analizar los eventos adversos no es nada más contar la cantidad de eventos que se presentan en una organización, sino analizar
por qué se están presentando, de determinar si realmente fue un evento, si fue una cuasifalla, si fue un evento centinela, y para eso se necesita desarrollar la competencia. Entonces, bueno, es necesario que el hospital tenga conciencia que necesita de personal experto para desarrollar este tipo de eventos. Deben de ser oportunos. ¿Qué quiere decir? Que se deben de notificar en el momento en el que están sucediendo y se deben de analizar dependiendo la gravedad y la magnitud. Esto lo vamos a ver más adelante, la gravedad y la magnitud del evento que estamos presentando, y sobre todo deben de ser fáciles de utilizar por el personal de salud de la organización. Que así el vigilante que está en la puerta del hospital, el vigilante que está en la entrada del quirófano, en la entrada, que está cuidando que el personal no pase de un área negra a un área gris, a un área blanca, que ese personal, hasta el director de la organización, sepan que existen esos sistemas de notificación y que se les facilite utilizarlos, y sobre todo que conozcan que están presentes en su organización. A todas esas personas, lamentablemente no tuvimos mucha respuesta de la pregunta que le lancé, pero yo estoy totalmente segura que en sus organizaciones de todos los asistentes, aunque ustedes no lo conozcan, los hospitales ya han empezado a desarrollar un sistema de notificación de eventos. Que no se ha dado a conocer es a lo mejor es otra situación, pero la situación ha cambiado favorablemente para la seguridad del paciente. Hace 15 años no había ningún sistema de notificación en la organización, pero por ejemplo en el Instituto Mexicano del Seguro Social nacen estos sistemas de notificación desde hace 10 años, en el 2010 con el programa de Vencer, que seguramente las personas que trabajan en el IMSS pues lo han escuchado o lo conocen. Otra característica es que se deben de utilizar formatos electrónicos automatizados para su registro. Es una propuesta de la literatura porque esto facilita el análisis de la información y nos facilita obtener las estadísticas. Sin embargo, cuando una institución está aprendiendo, no necesariamente, ahora es muy sencillo, con la tecnología en nuestra mano, con nuestro celular, que tenemos el mundo en nuestro poder, el mundo del conocimiento en nuestro poder a través de nuestros dispositivos móviles. Es muy fácil ahora desarrollar mecanismos de notificación utilizando nuestros equipos, utilizando sistemas computacionales, en fin. Sin embargo, no es un requisito para iniciar un sistema de notificación. Hace una década, justo cuando empezamos en el IMSS con estos sistemas de notificación, la propuesta era que se hiciera a través de buzones, a través de papeletas, y no se imaginarán la cantidad de estrategias que han implementado todos los hospitales de nuestro país para implementar un sistema de notificación. Pero obviamente cuando incrementan estos registros, pues obviamente los formatos electrónicos automatizados pues facilitan la tarea para aquellas personas que tienen que recabar la información, que la tienen que analizar, que la tienen que desmenuzar y saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Obviamente, pues esto es parte de la cultura y poco a poco va avanzando. Y pues obviamente estos sistemas deben de estar orientados a los sistemas que suceden en el día a día en el hospital. Algo muy chistoso que a mí me ha tocado vivir en los hospitales, y el Consejo de Salubridad General me ha dado la oportunidad de visitar hospitales institucionales, hospitales de gobierno, pero también he tenido la gran bendición y oportunidad de visitar instituciones privadas, de visitar instituciones dentro y fuera de mi país, en donde hace unos años hablar de seguridad de paciente era una cosa aislada. Por aquí estaba la seguridad del paciente y por acá estaban los procesos quirúrgicos, los procesos de terapia intensiva, los procesos de urgencias, los procesos de prevención de infecciones nosocomiales. Y que afortunadamente por ese involucramiento, por esa medicina basada en evidencias, por estos sistemas de notificación,
poco a poco se han ido entrelazando los sistemas de seguridad del paciente junto con el resto de los sistemas que suceden día a día en nuestro hospital. De tal manera que la seguridad del paciente debe de estar presente, debe de ser parte fundamental del día a día de nuestras organizaciones, en los servicios de urgencias, en los servicios de nutrición y dietética, en los servicios de limpieza, en el día a día de nuestro hospital. Y pues obviamente las personas que dirigen este modelo de seguridad del paciente en la organización tienen la gran tarea de hacerlo fácil para todo el personal operativo, para comprender la gran necesidad que tienen las organizaciones de salud, de que todo el personal operativo, de que todo el personal asistencial, y no lo hablo de manera despectiva, lo hablo orgullosamente porque ese personal operativo, ese personal asistencial, háblese médicos, enfermeras, nutriólogos, trabajadoras sociales, asistentes médicas, camilleros, personal de limpieza, salvan vidas, pero si se equivocan, pueden matar vidas. Entonces, por eso es tan importante que los que dirigen los modelos de seguridad del paciente los hagan fáciles para que todo el personal de salud los comprenda y colabore para que esto suceda, para que la cultura de seguridad del paciente realmente fluya día con día y no solamente cuando me van a supervisar en mi hospital. Es importante utilizar terminología actualizada, aceptada internacionalmente, porque eso nos va a permitir medirnos con otras organizaciones de salud, compararnos, porque las comparaciones no son malas, las comparaciones son muy buenas. Aquí les voy a poner un ejemplo de barreras de seguridad y seguramente la maestra Marilena Navarrete no me va a dejar mentir que gracias Male, gracias Male y gracias a todas las panelistas por acompañarme, que ya es la última sesión, y Male lo va a recordar. Cuando nosotros implementamos la estrategia de higiene de manos en Morelos, en un hospital, nos costaba trabajo que el personal médico se sumara a la estrategia, y era el que menos cumplimiento, como ella lo mencionaba. Y entonces una estrategia que tomó el hospital, liderada y que el equipo de la licenciada Marilena Navarrete fue parte de esa estrategia, fue hacer una competencia sana entre categorías y entre servicios acerca del cumplimiento de higiene de manos, y se publicaban en cartelones por el hospital, no en los lugares visibles para los pacientes y los familiares, pero sí en lugares visibles para el personal de salud de ese hospital, donde se presentaban los porcentajes de cumplimiento de higiene de manos por categorías, por turnos y por servicios. Y fue sorprendente cómo esa competencia sana que se generó en el servicio incrementó el porcentaje de cumplimiento como ustedes no tienen idea. Entonces, las comparaciones, cuando son muy bien planteadas, muy bien desarrolladas, por supuesto que son de mucho beneficio. Yo estoy muy segura que aquí, dentro de las personas que nos acompañan el día de hoy, trabajan en hospitales tan grandes que hay hospitales que tienen varios quirófanos. El quirófano del 5º piso, el quirófano de la planta baja, el quirófano de urgencias. Y si ustedes se dan cuenta, cada servicio se comporta de manera diferente, porque tiene pacientes diferentes, porque tiene personal de salud diferente, porque tiene recursos diferentes, porque operan especialidades diferentes. Entonces, pues obviamente las barreras de seguridad tienen que ser adaptadas a las necesidades de cada quirófano. El sistema de notificación tiene varias fases. Y esta parte me gusta explicarla mucho porque aquí nos hace aterrizar que todas las personas que estamos dentro del hospital somos partícipes activos y muy importantes para desarrollar esta cultura de seguridad del paciente. La primera fase y la más importante es la detección de los eventos adversos, la detección de las cuasifallas, la detección de los eventos centinela. ¿Y quiénes son las personas expertas en detectarlos?
el personal que está día a día en el quirófano, el personal que está día a día en una sala de recuperación, el personal que está día a día atendiendo directamente al paciente, porque ellos se están dando cuenta en dónde nos estamos equivocando. Entonces, ustedes se sorprenderían de cuántos eventos adversos eventos en la atención médica, es el nombre correcto, cuántos eventos en la atención médica se presentan al día en los hospitales. Se irían de espaldas. De acuerdo a los registros en la literatura, se ha demostrado que en países como Australia, Canadá, el Reino Unido, que son los países pioneros en los sistemas de notificación y que aparte son los sistemas de notificación más consolidados de todo el mundo, sobre todo el canadiense y el australiano y el de Reino Unido, son los sistemas más consolidados en sistemas de notificación. Ellos han demostrado, de acuerdo a los estudios que han hecho, que de todos los eventos en la atención médica que se presentan en el día a día, solo se registran el 1.6%. Imagínense, el 1.6%. Y que de este 1.6%, el 5% causa pérdidas importantes para los pacientes. Entonces, ¿se imaginan cuántos errores se nos van de las manos y que nosotros no detectamos? Entonces, aquí es muy importante la tarea y la labor de todos en buscar de manera intencionada. Cuando uno está empezando a implementar estos sistemas, pues hay que hacerlos, buscar esos eventos de manera intencionada. Y vuelvo a repetir, y seré reiterativa durante toda la charla, no es para buscar culpables, no es para buscar, ¿cómo se llama? Buscar quién se equivoca, sino para identificar en dónde podemos mejorar. Después, la notificación, que es muy importante, ¿sí? ¿Dónde vamos a registrar esos sistemas de notificación? Y no se imaginan la cantidad de estrategias que han implementado en los hospitales, desde sistemas muy sofisticados de notificación, donde hay sistemas muy sencillos a través de una libreta, a través de papeletas, en fin. Y aquí quiero hacer una invitación para aquellos asistentes en donde, si en su hospital realmente no hay un sistema de notificación, ustedes pueden iniciar en su servicio, poniéndose de acuerdo con sus compañeros y empezar a registrar. Esa es la segunda fase. Posteriormente, el registro, la recopilación de toda esa información documentada en donde se va a analizar por expertos, ¿sí? Aquí es muy importante. ¿Por qué digo que se necesitan expertos? Porque cuando una organización está iniciando a implementar un sistema de notificación de eventos, es muy común que escribamos una historia muy, muy larga de es que el paciente se bajó al baño, pero no se fijó, y entonces agarró un tripié que no tenía una rueda, y entonces, y relatan toda una historia, y al final necesitamos expertos que definan si fue una cuasifalla, si fue un evento adverso, si fue un centinela, o que, por ejemplo, en el caso de medicación muchas veces registran reacciones medicamentosas en lugar de un error de medicación. En fin, se necesitan personas que sepan diferenciar el error. ¿Y por qué es tan importante saber diferenciar? Porque dependiendo del error, dependiendo del evento que se está presentando, son las medidas de seguridad que se van a implementar. Porque no van a ser las mismas medidas para una reacción medicamentosa que para un error de medicación, o unas barreras para una cuasifalla que para un evento centinela. Entonces, eso es muy importante. Y pues, ¿qué vamos a hacer con esa información? Con esa información, pues esa información nos debe de servir para establecer barreras de seguridad y procesos seguros. El modelo de seguridad del paciente del Consejo de Salubridad General, desde el 2010, que se alineó a los estándares internacionales de la Lyon Commission,
ha fortalecido y ya ha sido un parteaguas en el país para que aprendamos en el camino cómo se desarrolla un sistema de notificación. Como ustedes saben, bueno, estos estándares están diseñados para que los hospitales implementen modelos de seguridad del paciente basados, pues obviamente, en prácticas, en medicina basada en evidencia y en prácticas seguras. Y bueno, que nos ha permitido que estos estándares evolucionen de acuerdo a las necesidades de nuestro país, que ha sido adaptado a las necesidades de nuestro país. Actualmente están vigentes los estándares para hospitales 2018 y el Consejo de Salubridad, apoyado por toda su plantilla de evaluadores activos, que la verdad somos muy pocos para todo el país, hemos estado continuando trabajando en la actualización de estos estándares. Los vigentes son del 2018 y estos estándares están divididos, como lo presento aquí en esta lámina, en 5 bloques y bueno, que seguramente ustedes los han escuchado muy bien: las acciones básicas esenciales, que es donde se encuentran las metas internacionales de seguridad del paciente; los sistemas críticos, que son 4, la gestión de la organización, la atención centrada en el paciente y obviamente en el centro el sistema de organización de calidad de seguridad del paciente. Y bueno, en este sistema organizacional de calidad y seguridad del paciente, solicita que las organizaciones tengan un sistema de notificación y análisis de eventos relacionados con la seguridad del paciente. Este sistema organizacional este sistema está, ¿cómo se llama? Está estructurado de esta manera, con 5 elementos, en donde la base del sistema es la evaluación integral de riesgos y problemas, que bueno, este es otro tema que con gusto después, si gustan, también podemos platicar acerca de él, y el sistema de notificación. Y derivado de la información que generen estos 2 componentes, obviamente se van a desarrollar herramientas de calidad con una metodología establecida, la implementación de protocolos de atención para estandarizar procesos, la implementación de barreras de seguridad y su medición para disminuir los errores, los eventos adversos, y el rediseño de procesos cuando definitivamente todo el proceso es el que está mal, ¿no? Entonces, los componentes de un sistema de notificación conlleva la definición operativa del tipo de evento en la atención médica. De acuerdo a la literatura internacional, existen 3 tipos de eventos en la atención médica, que es el evento adverso, el evento centinela y la quasi falla. Debe de haber una definición operativa, debe de existir un mecanismo para su notificación. O sea, ok, están sucediendo los eventos, pero ¿quién se entera? ¿Cómo se dan a conocer? ¿Cómo se analizan? ¿Qué se hace con esa información? Un proceso definido para el análisis causa-raíz para eventos centinela y un análisis de patrones y tendencias para eventos adversos y cuasi falla. La consideración de la segunda víctima, ya les hablé acerca de la segunda víctima, que no es más que las personas que se ven involucradas en esos eventos adversos, ¿no? Y que lamentablemente padecen. Imagínense, nada más recuerden a Ignacio Semmelweis, que él, obviamente, él tenía un padecimiento mental, obviamente, tenía esquizofrenia, pero que obviamente se vio vulnerado y que se vio atacado por esa situación de que él quería evitar que las pacientes, las mujeres, se siguieran muriendo y que finalmente nadie de la comunidad médica le hizo caso. Entonces, yo creo que ustedes han de conocer historias de personas en donde pierden la confianza en sí mismo, pierden su cédula profesional, pierden sus trabajos, pierden todo, ¿no? Entonces, imagínense, es importante que estos sistemas consideren cómo apoyar a estas personas que son la segunda víctima. Y la literatura actualmente también habla de la tercera víctima. ¿Quiénes ustedes creen que es la tercera víctima? Ahí pónganme en el chat
Ahí, a ver si alguien me puede poner quién creen que es la tercera víctima ante la presencia de eventos adversos. Bueno, mientras van contestando, les voy platicando que la tercera víctima, pues obviamente son los hospitales que pierden credibilidad, los hospitales que pierden recursos, los hospitales que pierden la confianza de los usuarios, y ellos también pues son tercera víctima, ¿no? Otro componente del sistema de notificación es la gestión y la confidencialidad de la información, por supuesto, que se tienen que dar a conocer los resultados de qué es lo que está sucediendo en la organización, pero jamás se dice quién personas estuvieron involucradas, en qué momento se hizo, en fin, ¿no? Se debe de proteger siempre a las personas involucradas, ¿no? Para evitar, para evitar que ellos sigan, pues, sintiéndose culpables. Y finalmente la retroalimentación periódica a los tomadores de decisiones responsables de las áreas y al personal involucrado, ¿sí? A todas esas personas que están en el día a día en la operación de los servicios. Me voy a ir un poquito más rapidito. Y bueno, aquí hablábamos que es muy importante que nosotros aprendamos a diferenciar entre una definición conceptual y una definición operativa. La definición conceptual es aquella definición que se encuentra en un diccionario, que se encuentra en la literatura y que nos explica qué es lo que se está dando a conocer, qué significa el término. Una definición conceptual para Quasifaya es el error médico que no produjo un evento adverso, pero que se detectó a tiempo. Por ejemplo, todos los ejemplos que puso la licenciada Brenda en la mañana durante su charla fueron Quasifayas. ¿Por qué? Porque se están detectando antes de que se presente un evento adverso en un paciente, ¿sí? Antes de que se presente un error. Entonces, bueno, esa es una Quasifaya. Error médico que no produce el evento adverso, pero que se detecta a tiempo para evitar que suceda. El segundo concepto muy importante, la definición conceptual muy importante, es lo que es un evento adverso. Este es el daño resultado de la atención médica y no por las condiciones basales del paciente, ¿sí? Una quemadura ocasionada al paciente durante el proceso quirúrgico, la administración de un medicamento equivocado, eso ya le está condicionando un daño al paciente, ¿sí? Y finalmente, lo que es el evento centinela, ¿sí? Este es un hecho inesperado, resultado de la atención médica, pero tiene la gran diferencia que puede producir muerte del paciente, pérdida de la función o de un órgano. De tal manera que una cirugía en el sitio equivocado, por ejemplo, que es yo creo que el evento centinela más nombrado en la literatura y que si ustedes buscan información, aunque el paciente no le ocasione muerte, finalmente pues está perdiendo la función o un órgano, ¿no? Por ejemplo, en el caso del niño que lo operaron en ojo sano, ¿no? Entonces, obviamente, ese es un evento centinela. Y pues eso nos va a permitir, al definir qué tipo de evento adverso es, nos va a permitir determinar cuáles son las acciones a seguir, dependiendo del impacto y la gravedad que tengan con el paciente. Y las definiciones operativas, son aquellas, de acuerdo a la Real Academia Española, son aquellas en las cuales el concepto es definido por medio de las acciones, ¿ok? Son acciones u operaciones que se deben de llevar para medir o manipular. Yo algo que siempre me gusta decirles cuando les explico esto en los hospitales es que una definición operativa es como el ejemplo de lo que ustedes tendrían que estar reportando. Yo aquí les puse unos ejemplos, pero obviamente son ejemplos de la práctica diaria. Pero
no son nada alejados de la realidad de lo que sucede dentro de las unidades quirúrgicas. Por ejemplo, la prescripción de medicamentos incompleta, la administración de paquete globular a paciente equivocado. ¿Cuántas veces en la práctica diaria, y créanme que yo tuve la gran ventaja de ser operativa en un hospital de ortopedia con 18 quirófanos y que mandábamos a la persona, a la enfermera circulante, a la circulante externa le llamábamos ahí, que al mismo tiempo de 2 o 3 salas, imagínense 18 salas quirúrgicas funcionando al mismo tiempo, y que la mandábamos a la circulante externa a solicitar de 2 o de 3 salas paquetes globulares. Y que pues ella va, solicita, la persona que está fuera del quirófano va por los paquetes al laboratorio, regresa. Vean eso es lo importante de analizar procesos, porque estamos viendo cuántas personas se vieron involucradas para que el paciente llegara al paquete globular y se le administrara. La circulante que se lo solicita a la circulante externa que se la pide a la persona de fuera del quirófano, la persona de fuera del quirófano que va al laboratorio, el del laboratorio que tiene que entregar 5 paquetes globulares para quirófano, 2 para la terapia intensiva, 3 para urgencias. ¿Se dan cuenta qué tan complicados son nuestros procesos? Imagínense todos los riesgos que se presentan para que el paciente le llegue la sangre correcta. Entonces, por eso es tan importante que nosotros sepamos cuando nos estamos equivocando y que analicemos todo ese proceso para ver cómo podemos poner barreras de seguridad para que las personas que estamos poniendo ese paquete globular tengamos la tranquilidad de saber que es el paquete globular indicado para el paciente. El procedimiento quirúrgico incorrecto, por ejemplo, el de tener la certeza de no poner una placa de cadera en el negatoscopio de manera volteada para que el cirujano no se equivoque y en lugar de operar la cadera derecha, opere la cadera izquierda. O sea, son situaciones tan reales y que uno dijera, ay, ¿cómo les va a pasar? Pero sucede en la vida real, porque somos seres humanos y porque nos equivocamos. Entonces, eso es lo importante, que nosotros aprendamos a detectar esas alertas de, ojo, la placa está al revés, ojo, se pidió paquete globular en la sala 2, en la sala 3 y en la sala 5. Tienes que tener una cajita especial de color rojo para la sala 2, otra cajita de color azul para la sala 5, otra cajita de color amarilla para la sala 6. Y que cuando llega la sangre a la sala 6 y en lugar de que le entreguen su paquete en una cajita amarilla, la enfermera, la circulante diga, oh, esta no me dieron mi caja amarilla, esta es una roja, esta roja es de la sala 5, ¿me explico? Entonces, esas son barreras de seguridad, barreras que nos alertan para evitar que nos equivoquemos. Esa es la finalidad en el sistema de notificación. Y obviamente el incumplimiento de protocolos, aquí le puse sonda vesical, pero puede ser cualquier protocolo. Lo mencionaba la maestra Brenda en la mañana, el protocolo para evitar accidentes de fuego dentro del quirófano, ¿no? Y pues obviamente pérdida permanente de la función, ¿no? En lugar de operar el riñón izquierdo, que es el malo, operan el derecho. ¿Cuántos casos ustedes no han escuchado en las noticias que aquel donador que iba a donar un riñón, le operan el riñón equivocado, ¿no? Entonces, bien, todo eso lamentablemente sucede en la vida real. Y bueno, la siguiente fase pues es el mecanismo para su notificación. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para notificar? Esos tomadores de decisiones, ¿cómo van a acercarle al personal operativo ese sistema de notificación? Y si no tenemos, nosotros en el quirófano, en nuestro quirófano chiquito de 4 salas, en nuestro quirófano grande de 20 salas, que nosotros como compañeros de trabajo nos organicemos. A ver, esto está sucediendo frecuentemente. A mí me pasó esto. ¿A ustedes les ha pasado en algún momento
¿Qué les parece si nos unimos para que nosotros identifiquemos en dónde nos estamos equivocando? Para evitar que otras personas, otras generaciones que vienen atrás de nosotros también se enfrenten a esa situación. ¿Quién va a concentrar esa información? ¿Lo van a escribir en una libreta? ¿Lo van a hacer a través de medios electrónicos? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quién va a analizar esa información? ¿Cómo van a analizar esa información? Para analizar la información existen metodologías ya estudiadas, investigadas, analizadas por expertos, y no es nada más de tener en la lista. Yo hace un tiempo, cuando estaba yo trabajando aún, llegué a un hospital donde ellos habían diseñado, y precisamente en Nuevo León, ese hospital había diseñado una estrategia impresionante para la notificación de eventos, donde el personal desde su celular, un saludo a ese hospital maravilloso que me acogió y que me hicieron partícipe de ellos para poder certificarse. A través de su celular el personal operativo escaneaba un código de barras y entonces ellos ahí, desde su celular, notificaban, ¿no? Y entonces yo llego a ese hospital y me dicen, es que es impresionante. El año pasado tuvimos 200 notificaciones de eventos adversos en un año y ya ahorita en 3 meses ya tenemos 5,000 y fracción. Y yo, ¿cómo le hicieron? Ya me contaron, ¿no? De su estrategia, cómo la habían hecho. Y yo les dije, ok, ya tienen 5,000 registros. ¿Quién los va a analizar? ¿Cómo los van a analizar? Entonces, las personas se tuvieron que preparar para poder analizar, tuvieron que generar competencias para analizar esa información. Y entonces, el Consejo de Salubridad General sugiere que diferentes metodologías para analizar estos eventos, ¿no? Si es un evento centinela, este evento se tiene que analizar inmediatamente después que sucede y no más allá de 45 días, dice la literatura, y se debe de hacer un análisis causa-raíz. Y en el caso de los eventos adversos, se utiliza una estrategia, una metodología que se llama análisis de patrones y tendencias, y que ambas estrategias van acompañadas de muchas herramientas de calidad, como la espina de pescado, los 5 porqués, muchas estrategias, muchas metodologías que, bueno, son motivo de otra plática, ¿no? Pero es importante que ustedes las conozcan y que sepan que un evento centinela se tiene que analizar por sí solo, inmediatamente después de que sucede, y que los eventos adversos y las cuasifallas se pueden analizar de manera mensual, de manera bimestral, dependiendo de la cultura de la organización. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para implementar un sistema de notificación? Pues lo primero y lo más importante es una decisión del nivel gerencial o directivo de alto nivel, ¿no? Debe de estar comprometido y apoyar la implementación de estos sistemas y de elegir a la persona adecuada para que vayan intercalando lo que es la seguridad del paciente con los procesos. ¿Se acuerdan que yo les hablaba que tenemos que conjuntar esto, que fluya en nuestras organizaciones? Entonces, bueno, debe haber una decisión de nivel gerencial, la designación de un responsable de la administración del sistema de notificación, que puede ser cualquier persona interesada, o sea, en verdad, puede ser una enfermera, puede ser un médico, puede ser un ingeniero. Los ingenieros, bueno, mis respetos, puede ser, por ejemplo, en Morelos yo tuve junto con Male, tuve la gran oportunidad de trabajar mucho en Morelos, en un hospital. Yo era pues no la responsable, pero vamos, yo era el enlace con ese hospital en Morelos, y no se imaginan el ingeniero que era el jefe de mantenimiento del hospital, cómo se involucró en la medición del cumplimiento de higiene de manos y en el análisis de esa información, sobre todo en el análisis. Entonces, cualquier persona interesada puede hacerlo, y obviamente se requiere de una capacitación y lo puede hacer. Debe de haber un equipo interdisciplinario de análisis, y aquí es importante que este equipo sea multidisciplinario, porque pues todas las habilidades son muy buenas, los conocimientos son completamente diferentes, todos somos profesionales, todos somos profesionistas, y me encantó lo que les decía la maestra Marta Angélica. Debemos de
dejar de pensar que las enfermeras somos menos. Si queremos que nos traten como menos, nosotras debemos de dejar de pensar que somos menos. Somos unos profesionistas, al igual que cualquiera de nuestros compañeros médicos, nuestros compañeros ingenieros, nuestros compañeros administradores, nuestras compañeras trabajadoras sociales, y que todos somos necesarios en el equipo de salud. Y es importante que dejemos de trabajar las enfermeras por un lado, los médicos por otro, las trabajadoras sociales por otro, sino tenemos que conjuntar nuestras habilidades y nuestras competencias y nuestros conocimientos a beneficio y a favor de los pacientes. Incorporar los sistemas de registro y análisis de las actividades institucionales cotidianas y el manejo de barreras para implementar en los sistemas, ¿sí? Barreras de seguridad para disminuir estos eventos. Se considera necesario para... ¿Qué sucede? Que existen todavía hoy en día muchas barreras para la notificación porque se considera un trabajo innecesario, no se percibe el beneficio que tiene para la organización. El personal operativo cree que esto va a incrementar el trabajo, cuando eso nos va a beneficiar para sistematizar nuestros procesos. El personal de salud e información se siente culpable, pero porque tienen la percepción de que esa finalidad tiene el sistema, cuando es todo lo contrario. Existe pérdida de la reputación de los profesionales de salud, desaprobación de los colegas, preocupación por posibles litigios y problemas legales, falta de apoyo por las instituciones de salud, falta de conocimiento, miedo a medidas disciplinarias y pues que el incidente no merece hacer un informe. Y aquí vuelvo a recalcar las palabras de la maestra Gloria Ortiz, que decía en la mañana: lo que no está escrito no existe. No existe. Entonces, todo se tiene que documentar y tiene que servir a la historia. Yo trabajé orgullosamente por 28 años en el IMSS y ahora estoy fuera. Y yo por estar fuera, ¿qué va a pasar con esas nuevas generaciones? Tiene que existir un antecedente para que ellos no vuelvan a cometer los errores que yo cometí, porque yo cometí errores, porque tú cometes errores, porque somos seres humanos y nos equivocamos. Conclusiones. La descripción de un sistema de identificación, de notificación y análisis adversos, cuasifallas y centinela nos va a permitir tener una aproximación a la amplia variedad de sistemas y objetivos y características diferentes que se cumplen en una organización. Es muy diferente el sistema de atención en un servicio de urgencias al sistema de atención en una terapia intensiva, al sistema de atención de una consulta externa, al sistema de atención de un quirófano, de una unidad quirúrgica. Los objetivos son diferentes, aunque la finalidad es mantener la seguridad del paciente y proporcionar salud y bienestar al paciente, sus objetivos son completamente diferentes. Y obviamente cuando nosotros comprendemos la variabilidad que existen en esos procesos de atención y de sus características, podemos detectar más fácilmente esos errores, esos eventos e implementar barreras que le van a servir al quirófano y cuáles barreras le van a servir al personal, por ejemplo, de la consulta externa. La mejora de la seguridad de los pacientes requiere transformar esa cultura de culpa y la resistencia a abordar abiertamente los problemas de seguridad que existen actualmente. Tenemos que cambiar ese paradigma de ocultar lo que está sucediendo en nuestras organizaciones. Y pues son muchísimas las estrategias para la mejora de la seguridad, pero en el caso de los sistemas de notificación, el primer paso para conseguirlo es conocer cuáles son sus limitaciones en la notificación, equilibrarlas y estimular que esto suceda. Eso es muy importante. Y pues bueno, aquí les pongo una breve bibliografía donde ustedes existe mucha literatura y si alguien desea información mayor a profundidad o documentos que les pueda ayudar a implementar estas estrategias en sus organizaciones, con muchísimo gusto yo los puedo apoyar. Esta es pues alguna literatura donde ustedes se pueden apoyar. Y pues
pues no me queda más que darle las gracias a todos los asistentes por su atención y a los organizadores por invitarme a este importante evento. Y pues me gustaría cerrar con esta frase que seguramente ya la han escuchado porque es una frase que surgió desde el 2005 cuando se creó la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, que dijo Sir Leon, que era la persona que dirigía en ese momento la alianza, y que decía que equivocarse es humano, ocultar los errores es una estupidez, pero no aprender de ellos es imperdonable. Y esa es la finalidad de los sistemas de notificación, aprender de esos errores para no volver a cometerlos. Muchísimas gracias.